Saludos a todos. Les suscribe el estudiante Edgar Lopatey Corsino. En la vigente presentación se pretende dialogar sobre el diseño de investigación de naturaleza experimental, incluyendo el enfoque cuasi experimental, el diseño ex post facto y el causal comparativo. Las actividades de inquirir se inician durante el proceso de indagar por soluciones a problemáticas y para descifrar interrogantes. En un protocolo experimental se intenta validar o comprobar la conjetura, con especial atención si tal suposición afecta a la variable resultante o aquella de naturaleza dependiente, es decir, el resultado de la intervención a un grupo. El enfoque experimental es de utilidad cuando se aspira a observar el fenómeno de causa y efecto entre las variables independientes y dependientes, siempre que se mantenga un control sobre aquellas variables que puedan influenciar el resultado. Existen varias diferencias entre el diseño experimental y el causal comparativo. Por su parte, este último se esfuerza por precisar las incompatibilidades en la acción o respuesta de la conducta, sean de grupos o sujetos individuales. Estas dos poblaciones se comparan sobre la base de una variable dependiente. Esto implica que el fin es observar las posibles diferencias entre los dos grupos desde la perspectiva de alguna variable y luego descifrar el factor o variable medular que explique tal discrepancia. Contrario al enfoque experimental, el diseño causal comparativo no provee para una manipulación de la variable independiente, es decir, no posee un grupo control. Esto significa que el investigador solo le interesa conocer el efecto y posteriormente establecer el factor o factores que inducen o causan tal comportamiento, respuesta o resultado. Es por tal razón que se conoce con el nombre de ex post facto, pues el efecto y la arguida causa ya ocurrió. Otra diferencia reside en que la perspectiva causal comparativo no contempla un proceso aleatorio para seleccionar los grupos y manipular las variables, puesto que ya los grupos se encuentran formados y son diferentes desde la vertiente de la variable independiente. En esencia, el esquema de una investigación experimental verdadera se fundamenta en la intención de manipular la variable independiente o la variable experimental, con la expectativa de poder observar un efecto en el comportamiento de la variable dependiente. Entonces, la variable independiente representa la causa o tratamiento tocante al presunto cambio o resultado manifestado sobre la condición de la variable dependiente. Continuando con los rasgos distintivos de un diseño experimental, tenemos que en un experimento el control es un asunto medular, con especial atención a los grupos de sujetos que no reciben el tratamiento. Esto es válido siempre que los sujetos fueron asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento y el de control. Es crucial que el diseño experimental sea capaz de controlar
Las influencias que puedan ejercer otras variables extrañas sobre las variables dependientes. Asunto asociado a la validez interna del estudio. Tal protocolo asiste en determinar si realmente las variables de interés, las independientes, tienen o no efectos sobre las variables dependientes, es decir, que la diferencia entre los grupos experimental y control sea debido a la variable independiente. Entonces, cuando se regulan las variables extrañas, también se controla la contaminación o efecto confundidor sobre las variables dependientes, consideración que asiste a excluir posibles explicaciones alternas. Según Campbell y Stanley, las fuentes que pueden afectar adversamente la validación interna de un esquema experimental son: número 1, historia; número 2, maduración; número 3, administración de pruebas; número 4, instrumentación; número 5, regresión estadística; número 6, parcialidades en la selección; número 7, mortalidad experimental; y número 8, interacción entre la selección y la maduración. La literatura científica ha designado varias estrategias orientadas hacia el control de las posibles variables extrañas, de las que se identifican: número 1, el apareamiento o equiparación de los sujetos en grupos equivalentes; 2, técnicas de bloque vía variables de bloqueo; 3, grupos de comparación homogéneos; 4, control mediante técnicas estadísticas, como lo es el análisis de covarianza o ANCOVA; 5, uso de prepruebas y postpruebas; 6, aleatorización o muestreos o selección de sujetos al azar; y 6, suprimir la variable extraña. La otra dimensión que posee la capacidad de perjudicar la validez de un esquema de investigación experimental es la validez externa o validez ecológica. El elemento de generalización o los distintos escenarios que puede ser generalizado el estudio atañe a la perspectiva de la validez externa. Una estructura efectiva de validez externa permite que los resultados de la investigación puedan ser aplicados o generalizados a otros colectivos socioculturales, circunstancias, contextos o tratamientos de semejantes al escenario experimental donde originalmente se llevó a cabo el estudio. Esto implica que cuando los hallazgos de una investigación pueden ser extendidos y utilizados bajo otros entornos, se dice que ha sido generalizado o posee una generalización externa válida. En ciertos escenarios particulares, no es posible generalizar los resultados de una investigación experimental, lo que indica la presencia de una coacción a la validez externa del estudio. A este respecto, Campbell y Stanley han descrito 4 amenazas a la validez externa de los diseños experimentales, reconocidas como: número 1, el efecto reactivo o de interacción de las pruebas; número 2, los efectos de la interacción que responden a las parcialidades de la selección y a la variable experimental; número 3, los efectos reactivos de los arreglos experimentales; y 4, interferencias asociadas con los tratamientos múltiples. Las investigaciones científicas de índole experimental pueden agruparse en 3 categorías, mencionadas como: número 1,
Preexperimentales, las que incluyen un solo grupo con una sola medición o post-prueba, común en los casos de estudio, un solo grupo con preprueba y post-prueba, y comparación con un grupo estático. Número 2. Experimentales reales, incluyendo el grupo de control con preprueba y post-prueba, 4 grupos de Solomon y el grupo control con una sola medición o post-prueba. Y finalmente 3. Cuasi experimentales, la cual incorpora el diseño, grupo de control no equivalente, diseño de contrapeso, series cronológicas y diseño de series temporales múltiples. A continuación, algunas referencias más importantes empleadas en esta presentación. Gracias.